Hola a todos y todas. Veo que acá está una de mis habladoras. Estoy ahí en esta instancia entre que presento la tesis la semana que viene, la otra semana y así estoy, pero espero ya en noviembre poder hacerlo. Mi tesis doctoral. Y Lidia Schiavoni es una de las evaluadoras, por eso dije eso. Bueno, un gusto puedan estar y también contenta que sea un público reducido debido a mi timidez a las presentaciones en público. Bueno, pensaba con esto de contarles un poco, traje escrito para no... A mí ya se me pasó esa etapa de la pasión sobre el tema, la construcción del problema, ¿no? Entonces empiezo esa etapa del embrollo, ¿no? De que quiero contar un poco de todo. Así que por eso me hice una guía para poder mostrarles y que se puedan entender a qué me refiero cuando digo historia social del trabajo no yerbales en perspectiva de género. Bueno, en las últimas décadas, la historia social del trabajo en perspectiva de género impulsó investigaciones acerca de un conjunto de problemas que fueron complejizando la agenda historiográfica con foco en los siglos XIX y XX, en Argentina, ¿no? Las formas en que comenzaron a ser leídas determinadas experiencias de varones y mujeres, pensemos que estamos hablando de varones y de mujeres, no solamente de mujeres ni solo de varones, se convirtió en un campo que revisó problemas, articuló preguntas y arrojó nuevas interpretaciones históricas. Este conversatorio lo organicé en torno a reflexiones situadas sobre algunas de las maneras en que fueron construidas y revisitadas las relaciones laborales históricas en los yerbales silvestres o cultivados que cruzan... ¿Qué? No importa. Era para leer unas casas nomás de traje. Bueno, como les decía, que cruzan al trabajo, que no vamos a entrar en disquisiciones epistemológicas en torno a esta categoría, por cuestiones de tiempo, pero que cruzan al trabajo con tres categorías que debieran ser transversales a todo análisis social, ¿no? Que son las de género, la de clase y la de raza o etnia. Bueno, para avanzar en una reflexión amena y compartida con ustedes, emprendí un desafío o estrategia metodológica que va a fallar, porque la idea era, que consiste en partir de dos evidencias concretas que a modo de guía les facilitará enlazar algunas de las dimensiones históricas que quiero enfatizar sobre las posibilidades de interpretación empírica del pasado de los trabajadores y las trabajadoras en los yerbales, ¿no? Quería traer dos casos, sentarlos ahí y ver que veamos juntos cómo los fui analizando. Pero bueno, si no se puede, no importa. Bueno, el corpus documental se convierte en un disparador que contribuye de forma sensible y crítica a identificar preguntas, problemas y recursos de pesquisa. A la par, permite ponderar algunas de las posibilidades de revisitar una fuente histórica a la luz de nuevas preguntas de investigación, que buscan romper con estudios esencialistas que contemplan únicamente la mirada masculina o incluyen a las mujeres, pero lo hacen en el lugar de víctimas y no como agentes activas, dinámicas y protagónicas de su propia historia. Bueno, quería comentar que un obstáculo metodológico es que para las que nos interesamos en la historia, en el pasado, de los trabajadores y las trabajadoras en los yerbales, no estamos hablando de los productores o las productoras a los que se refería Laura, estamos hablando de obreros y obreras rurales. Un obstáculo metodológico es que no contamos con las voces de los agentes y las agentes, sino que fueron representados y representadas por terceros. Estos terceros son funcionarios de Estado, periodistas, ensayistas y demás, con descripciones tamizadas por las y sus prenociones de la época también de la que formaban parte, ¿no? Entonces, tenemos que reconstruir, reinterpretar y constantemente atender al sexismo que se explica en ese conocimiento heredado de estos terceros que hablan por estos agentes y estas agentes, ¿no? Bueno, en Argentina, a partir de la década de 1990, algunas investigadoras
de alguna manera nosotras somos sus hijas, buscaron encontrar y contar a las mujeres en la historia del país desde fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, en distintos lugares y formas de trabajo. Finalmente encontraron a las mujeres, sobre todo en el mundo urbano, como trabajadoras conchavadas en el trabajo a domicilio, en los burdeles, en las calles como prostitutas, en los pequeños talleres, en las grandes fábricas, en las escuelas, en los hospitales, como telefonistas, en los ingenios azucareros, en los campamentos petroleros, detrás del mostrador de pequeños y grandes comercios, en las industrias frigoríficas, en las empresas textiles, en los talleres gráficos, como empleadas administrativas, como trabajadoras de la aguja, como vendedoras ambulantes, como lavanderas, confeccionando zapatos, sombreros, cigarros y fósforos, entre tantas otras labores. En Misiones, bueno, son bastante recientes aún los esfuerzos por encontrar y contar y visibilizar a las mujeres en el mundo laboral rural, ¿no? No significa que no hayan trabajos, hay, pero son escasos en relación a los que hay sobre las grandes urbes como Buenos Aires, o Córdoba o Rosario, ¿no? Bueno, bueno, que Dio también quería usar que la población rural, como a nivel mundial, global, ha descendido en sintonía también con con el aumento de los trabajos académicos. Bueno, con la incorporación de la perspectiva de género a los análisis de la historia social del trabajo, se pudo revelar, nominar y explicar ciertas dimensiones sobre la categoría de trabajo y la clase trabajadora, siendo esencial para problematizar nuestro conocimiento y comprensión del pasado y del presente de esta clase trabajadora rural de la que estoy hablando, que es la cosechera de yerba mate, ¿no? Digo cosechera de yerba mate porque ha cambiado su denominación en el tiempo histórico, ¿no? Bueno, por un lado, porque permitió adicionar al relato histórico a las mujeres, no solo a las hermanas, que pese a por ejemplo, a la lucidez y el análisis crítico de una persona, un académico que es referencia para mí, que es Víctor Raúl, pese a eso, los estudios propios del filtro histórico parecían indicar que la relación capital-trabajo en los yerbales solo creó clases masculinas. Una insinuación que la envilecía cada vez que en la lectura de documentos históricos nos encontrábamos con frases como mala mujer, andariega, mujer que anda con todos, o expresiones como guainos, ayudantes, prostitutas, malgastadoras, desgraciadas, malas madres, madres peculiares, en relación a las mujeres en los yerbales silvestres. O bien las nociones más contemporáneas de ayuda familiar, la mujer del tarefero, los tareferos y su familia, la madre tarefera, entre otras. Entonces, fruto de un largo trabajo de campo, logramos dar cuenta de que las mujeres estaban presentes en todo el derrotero que tiene como protagonistas a cosecheros y cosecheras de yerba mate, pero esos andariveles habían sido escasamente transitados. Esa operación permitió comprobar que efectivamente las mujeres estaban allí, cosechando yerbales silvestres o cultivados. Con tales comprobaciones, queda claro que para realizar el estudio del grupo social que aglomera a los cosecheros y a las cosecheras de yerba mate, es necesario escamotear toda la dimensión sexual, donde lo masculino se presentó como lo general, e incluso crédito en los sentidos asignados al trabajo por parte de aquellos contemporáneos que produjeran una mirada sesgada y simplista sobre el trabajo femenino en los yerbales, por identificarlas como guainos y o prostitutas, o simplemente por reconocer su rol de madre o madre de hijos o hijas de mensú o de tareferos actualmente, ¿no? Es una pena porque quería mostrarles dos casos, en realidad tres, de relatos y de hechos que se supone que son verídicos, pero más allá de eso, el interés era mostrarles y ver cómo se pueden ir analizando ese sexismo que se filtra en el conocimiento heredado y la importancia de los análisis situados. Pero voy a contar. Ahí. Bien. Antes de continuar con
para relatar un poco estos casos, quería contarles que es importante entender que las cosecheras de yerba mate, como guainos, ayudantes, prostitutas, madres tareferas, pobres madres, pobres tareferas, no han construido con frecuencia las categorías que ponen en funcionamiento en ese trabajo de construcción, ¿no? Ellas no han construido esas categorías. Entonces, me preguntaba si ellas son habladas desde las categorizaciones hegemónicas androcéntricas, ¿cómo hallar a las mujeres en la historia de los yerbales? ¿Cómo complejizar las múltiples facetas de este mundo laboral sexuado sin convertir al concepto de género en un fetiche académico y sin incurrir en un individualismo metodológico? Por eso suele mucho también, que se suele ver, que hay muchos trabajos que presentan, ¿no? Por lo general a veces los y las estudiantes toman a un grupo de mujeres y piensan que ya están haciendo un análisis en perspectiva de género, ¿no? Que es muy común. El otro día en la jornada de investigación vi un montón de trabajos que todavía lo plantean de esa manera, ¿no? Bueno, y sin incurrir en este individualismo metodológico de tomar solamente a las mujeres. Entonces me preguntaba cómo sortear el sexismo que se filtra en el conocimiento heredado y que influye en el aprender a ver en la historia. En realidad es en aprender a ver en antropología, que es de Viveiro de Castro, pero lo cambié por historia en este caso, porque también se puede aplicar en las ciencias sociales en general, ¿no? Cuando Viveiro de Castro comenta, ¿no?, en una conferencia que en Alicia, a través del espejo, cuando ella cruza la habitación del otro lado puede encontrar todas las diferencias y similitudes que de este lado no podía encontrar. Entonces se va narrando cómo eso es aprender a ver en antropología, y yo lo puse en historia, ¿no? Y cómo interpretar los comportamientos de los y las agentes en el campo sin contribuir a la formulación de argumentos simplistas, estáticos y que colocan a las mujeres como víctimas. Por ejemplo, el periódico La Vanguardia, ¿no?, que a principios del siglo XX, durante 8 semanas consecutivas, aparecieron notas de Julián Bouvier, donde narraba a las mujeres como unas víctimas del sistema, más víctimas incluso que las mulas, porque las mulas sí aparecían en la historia, las mujeres no, eran desgraciadas, 1000 veces desgraciadas si tenían hijos e hijas. Entonces también romper con eso de las mujeres como víctimas, que en realidad eran protagonistas activas y dinámicas de su propia historia que se les había negado, ¿no? Bueno, entonces, el próximo. Quería comentarles 2 casos. El primero es de Tranquilina González, que, bueno, tal vez algunos ya lo haya conocido por el análisis que lo hace una licenciada en antropología, pero sus preguntas de investigación apuntaban más hacia lo religioso, ¿no? Después también hay un artículo que escribe con quien creo que era su director, que es Iván Bomber, que sus preguntas apuntan, como les digo, más a lo religioso. Bueno, comentarles que en las primeras décadas del siglo XX, en una colonia llamada Dorado, la ciudad ubicada al norte del territorio nacional de Misiones, vivía Tranquilina González, una tarefera conocida cuidado con esto que dice tarefera, es porque estamos contando como aparece en el relato de los pobladores y las pobladoras locales, ¿no? Una tarefera conocida con el nombre guaraní de la Caapotí, flor de la yerba, a razón de su belleza, juventud y por ser trabajadora de la yerba mate. Una noche de invierno de 1924, en un baile de la colonia, un tarefero, también, cuidado con eso, a sabiendas de la experticia de Tranquilina en la cosecha, le ofreció ir como compañeros a cosechar a una colonia vecina, donde la paga era buena. La Caapotí, antes de aceptar, si bien le había parecido una oferta tentadora, debió pedir permiso a su marido, quien al escuchar la historia se molestó sobremanera y comenzó un altercado verbal y físico que terminó con Tranquilina agonizando a orillas del camino a causa de una herida de arma blanca, es decir, una puñalada. A
A partir de ese día, una serie de sucesos llevaron a que pobladores que habitan en algunos barrios de la localidad, Barrio Bauer y demás, reconocieran a esta mujer como santa popular, capaz de otorgar milagros, sobre todo, y paradójicamente, en lo concerniente a amores y pasiones, tal como lo profesan los mensajes de agradecimientos colocados por sus seguidores en la ermita del cementerio local, la capilla de la misma, en el lugar donde fue asesinada, ¿no? ¿Qué sabemos de esta tarefera, aparte de esta narrativa transmitida por sus devotos y devotas? Nada. No encontramos actas de nacimiento, defunción, casamiento, si tuvo o no tuvo hijos. No aparecen en las fuentes hemerográficas, ni en ninguna fuente escrita consultada. Tampoco encontramos el reconocimiento de las mujeres como trabajadoras directas en esos años, ¿no? Y menos aún como tareferas, ¿no? Como es presentado. Es decir, bueno, como tareferas. En especial porque en el segundo decenio del siglo XX no es posible que existieran diversos yerbales cultivados para cosechar en El Dorado, ya que esta era una colonia naciente en 1919. A lo sumo, en esos años se estaba frente a las primeras cosechas, porque tenemos que tener en cuenta el proceso biológico de las plantas antes de su cosecha, que lleva entre 5 y 6 años, ¿no? Bueno, sin embargo, más allá... bueno, aquí le quería mostrar solamente unas fotos, que esta es el agradecimiento más antiguo, que dice 1940, ¿no? No tenemos nada de 1924, pero sí aparece en una cruz en el barrio. Bueno, esa es la mejor. Bueno. Sin embargo, más allá de la ausencia de la documentación escrita, de la denominación extemporánea de esta trabajadora de la yerba mate y de la condensación entre acontecimientos, lugares y personajes, esta historia nos permite reflexionar sobre las relaciones de trabajo y género dentro del grupo de cosecheros y cosecheras de yerba mate y acercar la mirada a los significados históricos que otorgaron al hecho de que una trabajadora fuera asesinada por quien fuera su marido a causa de celos y pasiones, pero únicamente trascendiera su inocencia e ingenuidad con su trágico final, para colocarla en un lugar idílico y privilegiado como santa, porque hoy Tranquilina es reconocida como santa, pero por un grupo de pobladores en particular, no por toda la comunidad en El Dorado. Es así, digo yo, que en la actualidad la historia de una tarefera, es definida por tarefera por sus devotos, asesinada por su marido, supuestamente otro tarefero, nos permite repensar la centralidad y la articulación del género en el mercado de trabajo cosechero yerbatero y la presencia de las muchas tranquilinas que ponen en jaque a la categoría universal de trabajador, en este caso tarefero, y desenmascara todo un mundo de relaciones detrás de la tácita masculinización del trabajo de cosecha de yerba mate. Masculinización que asignó sentidos al trabajo y a los cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, interrogarse por estas cuestiones nos lleva a expandir nuestro conocimiento del pasado, al denotar un universo laboral diverso y heterogéneo, donde el trabajo asalariado convivía con la ayuda familiar, fundamentalmente de mujeres e hijos e hijas, y en el que existían desigualdades más allá del clásico binomio obrero-patrón. Con esto podríamos pensar que tal vez la historia de Tranquilina, con su trágico desenlace, que pervivía y pervive en la memoria de los pobladores y pobladoras, fue por muchos años un mensaje disciplinador de masculinidad hegemónica en ese reciente mercado de trabajo en relación a la independencia laboral de las mujeres. Tranquilina, seguramente... Tranquilina seguramente perteneció a ese gran grupo de trabajadoras que ocupaban la condición histórica de ayuda familiar, si bien hoy se la reconoce como santa y tarefera. Además, posiblemente prestó una gama de servicios personales a la reproducción cotidiana de la unidad doméstica y entendía perfectamente cómo funcionaban los roles de jerarquía.
y las nociones prescriptivas sobre el honor femenino, con la amenaza de etiqueta de mujer andariega, pues, según el relato tradicional, debió consultar a su marido antes de emprender la partida a cosechar un global nuevo. Este decidió y el final ya fue contado. Bueno, otro caso es el caso de Eulalia González, también de apellido González, es de 1929. En 1929, en Puerto Esperanza, otra localidad del norte misionero, bueno, que ahora les estuvo contando un poco, un grupo de mujeres de peones de yerba mate y obradores suplicaban a sus patrones la pronta intervención en un caso de extrema violencia de un peón hacia su mujer. Este peón era Martín Chamorro. Resulta que Martín Chamorro era un peón muy guapo y apuesto. Guapo de puerta, ¿no? Y su mujer, Eulalia González, era muy simpática y linda. Así aparecen en las fuentes, ¿no? No es que yo digo que son guapos, simpáticos. Como Chamorro era tan celoso, hacía que su mujer trabaje a la par suya, para no perderla de vista. A pesar de ello, la maltrataba tanto que emanaba sangre del cuerpo de la pobre mujer. Como no había un destacamento policial por esos años, este grupo de mujeres se presentó ante las figuras que consideraban jerárquicas y con capacidad de intervención, quienes eran los patrones. Estos, al principio, no quisieron intervenir, pues ya se habían rehusado a intervenir de manera alguna en casos similares en otras oportunidades. Eso significa que era algo recurrente. Pero las comadres, como las definían, que no tienen nada que ver con relaciones de parentesco, sino que las definen como amigas de los chismes y demás, bueno, pero las comadres los visitaban una y otra vez, insistiendo y suplicando una intervención. Incluso lo hacía la misma Eulalia. Eulalia acudió en busca de ayuda exponiendo las distintas heridas infligidas a su cuerpo. Y suplicó entre lágrimas: si ustedes no me ayudan a separarme de Chamorro, él me va a matar. Los patrones aún así dudaron, ya que Chamorro era muy buen obrero y el asunto era familiar. Pero por la excesiva súplica acudieron a ayudarla a retornar a la casa de sus padres en Encarnación, Paraguay, vía embarcación, ¿no? Llegado el momento, una hora antes de la partida de la embarcación del puerto que salvaría a Eulalia, los patrones se presentaron con revólver en mano en la casa de la pareja en cuestión. Desarmaron a Chamorro y le explicaron que debía dejar que su mujer viajase a Encarnación. Mirando a su mujer con rabia y desilusión, Chamorro... mirando a su mujer con rabia y desilusión, me perdí. Con rabia y desilusión, Chamorro obedeció sin oponer resistencia. Así, mientras los patrones lo elogiaban por su dedicación al trabajo, el obrero apenas murmuró 3 palabras: hasta Puerto Gisela. Con ello, los patrones interpretaron que quería un pasaje hasta ese puerto y así lo expidieron, mientras que a su mujer le extendieron uno hasta Encarnación. Al mes del suceso, en palabras del jefe laboral, a recibir la liquidación, llegamos mensualmente, ¿no? A recibir la liquidación mensual de la compañía naviera, encontramos Martín Chamorro, Puerto Gisela. Continuaba la lista. Pero, ¿y esto? Eulalia González. Encarnación estaba borrado y encima habían escrito Puerto Gisela. ¡Qué desgraciada y feliz!, vociferé. Nos mete en un lío de novela y luego sigue a su macho. Luego de este incidente, este patrón juró por Dios y por todos los santos no volver a intervenir en problemas personales. Eulalia González halló un lugar en la historia con este hecho trágico, por su belleza, por su simpatía, por su trabajo, el no trabajo a la par de su marido, y por ser una desgraciada, que a pesar de que su macho la maltrataba al extremo, se fue con él nuevamente. Pero, ¿qué sucedió con Eulalia? Lo desconocemos. Tal vez haya terminado asesinada por Martín Chamorro, quien suponemos al murmurar Puerto Gisela
puso en evidencia el carácter estructural de las relaciones de género en base a la violencia. Ese murmuro que salió de los labios del obrero probablemente haya sido una orden para que Eulalia fuera a Puerto Gisela, y así lo hizo ella. A ese acto lo entendemos como una constatación de un dominio ya existente, porque Eulalia ya formaba parte del territorio que Martín controlaba, así que podía ejercer sobre ella un poder de control que implicaba la vida o la muerte. Rita Segato, la antropóloga Rita Segato, sostiene que la reducción moral a la que pueden ser sometidas las personas, en especial las mujeres, es un requisito para que la dominación se consume. En Eulalia, el hecho de que haya tenido que acudir al blanco, al jefe, al que ostentaba el poder económico, al que le dicen el fundador y colonizador del lugar, habrá tenido connotaciones morales muy profundas, ya que cuando al fin se sentiría liberada, bastaron solo 3 palabras, hasta Puerto Gisela, para constatar las relaciones de poder por las que estaba atravesada. Tranquilina y Eulalia nos permiten comprender los contextos de dominación construidos históricamente en distintos órdenes, de clase, de género y etnia, y el efecto disciplinador de la reducción moral a la que podían ser expuestas las mujeres. Así, al atender con detalles a estas cuestiones que no son más que significaciones y construcciones históricas culturales de estos trabajadores y de estas trabajadoras, nos permite comprender el lapso constitutivo de las relaciones laborales capitalistas en la región y pone de relieve, primero, cómo fue cambiando el funcionamiento interno del grupo de cosecheros en cuanto a la división sexual del trabajo y de las jerarquías de poder. Pues en décadas previas las mujeres también eran ayudantes familiares, fueron descritas, ayudantes familiares aparte de prostitutas, ¿no? Como codiciosas, listas para tomar iniciativas, vigorosas, al igual que sus parejas varones, con el poder de incitar a los varones al sometimiento a la selva y de uniones conyugales fugaces. En la etapa previa encontrábamos más una violencia de clase, no entre los grupos de trabajadores, ¿no? Entonces, acá estamos ante un cambio con una violencia exacerbada directamente hacia las mujeres, al menos de acuerdo a las fuentes que pudimos consultar y que tenemos a disposición. Bueno, en Tranquilina y Eulalia podemos comenzar a notar la destrucción del poder de las mujeres con una acumulación de diferencias y divisiones de clase muy jerarquizadas a partir del género, con una predominancia exacerbada del dominio del varón en la conyugalidad en relación a la posición femenina. Segundo, seguimos con otro, les quería mostrar otro caso, que no lo iba a decir por ahora, pero me parece que lo puedo mostrar. En la misma fuente se narra la historia de un sacerdote francés, que es Odin, y un peón Juancito, ¿no? Un día, Odin, con uno de los autores del libro en cuestión, se trasladó hasta la casa de Juancito para tomar unos mates. Al llegar, encontraron a Juancito volviendo del arroyo. Odin interrogó sobre qué estaba haciendo en el arroyo. Fui a lavar una camisa al arroyo porque mañana es un día de fiesta y quiero ponerme ropa limpia, contestó este. Pero Juancito, si hace poco te casaste para tener una mujer que te lave la ropa, te cocine, ¿y ahora dónde está? No la veo por aquí. La presté a un compañero, patrón. Hace rato que no tiene mujer, respondió Juancito. Mon Dieu, mon Dieu, exclamó consternada el sacerdote. En las fuentes históricas presentadas, en este caso se pueden percibir estos tipos de uniones entre grupos de trabajadores vistas para quienes las describen como irracionales, disparatadas y cómicas, que eran el camino opuesto hacia la mujer moderna, doméstica, madre y de lazos conyugales estables, por las que se producían también estos adjetivos calificativos peyorativos hacia las mujeres y los varones no llevables, ¿no? Asimismo, se conjeturan dos cuestiones claves. Uno, que las mujeres eran percibidas como domésticas, que debían limpiar y cocinar. Y dos, que otra vez estamos frente a una constatación de un dominio ya existente. Dominio que implicó la disponibilidad y el control de un cuerpo femenino, que pudo ser prestado a otro varón para que limpie, cocine y o sea perpetrado sexualmente. Otro punto
que es clave también en esta etapa es la circulación de un lenguaje laboral que en base a las nociones de género imperantes en la época determinaba bajo qué circunstancias y momentos las mujeres podían trabajar, al menos cuando al fin se las consideraba que hacían un trabajo, ¿no? La última, que la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. No pretendo significar que existía una sociedad nueva, pero sí que estas historias seleccionadas entre tantas otras que desconocemos reflejan nítidamente cómo en la fase transicional del capitalismo comercial al industrial, el proceso productivo en los rurales silvestres fue extractivo y depredador de la naturaleza y de la fuerza del trabajo en general. No obstante, ya consolidado el capital industrial y constituida la primera fracción de clase obrera regional, fueron precisas formas modernas de disciplinamiento social para garantizar la reproducción de la misma fuerza de trabajo año tras año, lo que significa que los intentos de esta clase trabajadora por hacerse a sí misma, tomando un poco a Thompson, son múltiples y dispares, pues se basaron en la solidaridad de clase, presentada como masculina, pero también en la violencia de género, en la exclusión y en la jerarquización entre el trabajador y la trabajadora, no reconocida como tal, siquiera cuando su producción estaba dirigida para el mercado y era creadora de valor, ¿no? Esos trabajos productivos. Y para cerrar, quiero destacar, bueno, esta es una mujer, está cosechando, quiero destacar que el estudio de aquellos y sobre todo aquellas que vendieron directa e indirectamente su fuerza de trabajo para ganarse la vida, hayan sido o no reconocidas como obreras rurales, ocupa un lugar imprescindible para quienes nos involucramos y tomamos la decisión de investigar los mundos rurales, los mundos laborales rurales en Misiones, ¿no? Bueno, por ahí, esa era una idea general que era traer estos casos para poder ilustrar mejor a lo que me refería con este pasado histórico y comentar un poco de la historia social en los yerbales desde la perspectiva de género, ¿no? Que es bastante diferente con el trabajo que le voy a acercar a nuestro moderador. Lo siento, pero no me dio el tiempo como para mandar esta parte, así que Javier Gortari tiene otra versión más presente, más actual, que no condice mucho, pero en definitiva es eso. Me parece que también es importante en este contexto, donde también es muy cuestionado nuestros trabajos en las ciencias sociales, poder tener estos espacios, poder compartir desde una mirada crítica y un análisis actual. Gracias. Una pregunta interesante saber qué es lo que está pasando ahora. Has estado trabajando con la situación actual. No sé si nos podés contar cómo la ves ahora. Bueno, en la actualidad, quería comentarles que, bueno, es que no me quiero perder, yo hago como un recorrido histórico de cada 70, 40, 90, voy un poco a la actualidad, bueno, voy un poco a la actualidad. Hoy, actualmente, lo que está pasando en el sector es que todos sabemos que el trabajo, la abolición del trabajo infantil, todas las leyes nacionales, internacionales, las normativas, hace que de alguna manera yo digo que hay como un sensacionalismo al respecto, ¿no? Porque los niños están presentes en los trabajos en otras actividades, no solamente en la yerba-mate. Pero la normativa establece que son los productores y las productoras los que tienen que garantizar un espacio de cuidado en las producciones, ¿no? Sabemos, como lo explicaba hoy Javier, son pequeños productores y pequeñas productoras. No tienen esa posibilidad de poder construir y contar con un espacio de cuidado. ¿Qué están haciendo estos pequeños y estas pequeñas productoras? Bueno, en general lo que está pasando no solo de las pequeñas y las pequeñas productoras, es que se está dejando de contratar a mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres históricamente se trasladaron con sus hijos y sus hijas se
a los yerbales, ya sea para comer, ya sea para cuidarlos, por distintos motivos, ¿no? Entonces, ha disminuido notablemente la participación femenina como tarifera, porque los espacios de cuidado. Antes de la llegada de Milei, el año pasado, cuando íbamos a recorrer algunos de EPI, algunos CDI, que son Centro de Desarrollo Infantil o Espacios de Primera Infancia, como llegaba desde el Gobierno Nacional un desfasaje, por ejemplo, el EPI abría en épocas, dentro de un mismo espacio funcionaba un CDI, un EPI, un Centro de Buena Cosecha, todo eso funcionaba en el mismo espacio. Como había un desfasaje cuando llegaba el dinero, abrían en épocas interzafra, por ejemplo, no había zafra yerbatera. O porque las trabajadoras el año pasado, cuando fui septiembre, cobraban 50.000 pesos. Entonces habían solo 2 veces por semana, 2 horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas trabajadoras tarjeras se ven y ellas mismas interpretan que hay como una reglamentación, que hay una ley que prohíbe, eso es lo que me dicen, que las mujeres trabajen, ¿no? En realidad no hay ninguna ley que prohíbe que las mujeres trabajen. Lo que pasa es que no pueden llevar a los niños y a las niñas a llevar. Entonces ellas interpretan que en realidad ellas ya no pueden trabajar. No sucede esto en todos los espacios, es muy importante tener en cuenta eso, no es lo mismo en Oberá que en Esperanza, que en otras localidades, ¿no? Eso es muy importante. También tener en cuenta que no es lo mismo en áreas rurales que en áreas periurbanas o ya urbanizadas, ¿no es cierto? Pero en sí esa es una de las problemáticas del sector, con los números que el año pasado me pasaron Agustina Cuna, creo que se llamaba, la estadística del CITAMI. Ha disminuido notablemente el número de trabajadoras. Por estas cuestiones también ya no se puede llevar a los niños y a las niñas a la urbana, que igual van, o igual siguen trabajando en otras producciones, no sé, citrícolas, por ejemplo. Perdón, pero no se cuestiona que el cuidado de los niños le corresponde al padre o a la madre. No. Históricamente, cuando aparece el niño o la niña, el hijo o la hija, es en relación a la madre. El mensú no era padre, el mensú era mensú. La mujer, la ayudante, la huayna, la prostituta, ella era la madre, ¿no? Por eso era madres peculiares, madres raras. Y hoy también que se controla más es de la última década. Es la última, sí. Porque el modelo carnicero y pandilla siguió presente hace muy poco. Sí. Eso es una de las cuestiones que estos regímenes familistas, ¿no? Y sobre todo maternalistas, únicamente piensan al niño o a la niña en relación a la madre. La figura del padre desaparece. Cuando hablamos con las trabajadoras o los que están, por ejemplo, en estos espacios de cuidado, solo mencionan a la madre. La figura del padre no es mencionada, no aparece. En casos muy raros aparece esa figura del padre, pero no, por lo general no. Siempre es en relación a la madre, ¿no? Es la madre, la trabajadora, o bueno, por ejemplo, los cuidados, todo tiene que recaer en la madre, ¿no? No significa que los padres no lo estén, pero es como mirada a largo plazo, hay distintas características residuales que perviven entre este grupo, y que es una de esas cosas, ¿no? Y estos espacios tienen también una mirada maternalista, es la madre, la figura, ¿no? O en cuestiones de género también hay la hermana mayor, la hermana que tiene 10, la hermana que tiene 12, que lleva a los hermanitos, a la hermanita, o que hace tarea doméstica, tarea de cuidado, ¿no? Siempre es pensar en esa figura feminizada. ¿Alguna reflexión más? Tenemos la temporada desde las 9. En las dos historias que aparecen se destacan la belleza de esas mujeres. Y supongo que es una belleza hegemónica, ¿no? Y aparece la belleza como castigo. El tema étnico, ¿cómo lo trabajaste en estas historias? Bueno, por ahí acá, bueno, tiempo, recordar que la tesis sí reconstruyo, ¿no? Un poco Laura contaba, para mí es desde una mirada, y yo lo construyo desde esas otras poblaciones que también mestizos, criollos, de distintas parcialidades étnicas,
argentinos, de Brasil, de Corrientes, de esta zona, de Brasil, de Paraguay, ¿no? Que convivieron y que daban la nota al paisaje agrario, ¿no? Paisaje regional. Yo creo que estas bellezas de estas mujeres, por mi interpretación, eran criollas. Para mí eran criollas, porque en algunos apartados, en otros fragmentos, por ejemplo, con respecto a Tranquilina, aparece que tenía el cabello muy negro y largo, ¿no? Y en Eulalia también aparece que tiene una tez morena y demás. Para mí que eran criollas, bueno, o mestizas. Las cuestiones étnicas las fui trabajando por las mismas características de estos trabajadores, ¿no? No eran colonos de ultramar, los mismos apellidos, vieron que las dos, Tranquilina y Eulalia, son González, no tenían el apellido de Laura, o mi apellido. Entonces, bueno, fui construyendo a lo largo de la tesis las parcialidades étnicas y el origen de estos trabajadores, que un trabajo de referencia también ha sido el de Víctor Raúl, que también aborda un poco el origen étnico de los mensú, ¿no es cierto? Si bien no abordó las cuestiones de género, pero sí aborda el origen étnico de los mensú. Pero también hay tareferas puras, pero por lo general no lo son de parcialidades étnicas criollas, mestizos, ¿no? Como hacen. No tenía lo que dice Rita Segato, dice que es el capital racial, que es la blanquitud. Por lo general no cuentan con ese capital racial, que es la blanquitud. Yo tenía una imagen que quería mostrarles, quería consultar ante Sandra, que después no me dio el espacio porque estuve corta de luz, me tiró la compu en casa, terminé esto retardo. Una imagen donde presentan arriba a un colono y a una colona. Y abajo presentan a un trabajador de los yerbales y a una trabajadora. No presentan. Entonces arriba aparece la señora blanca, como la ova, ¿no? Sacando agua a un pozo y dice colona, mujer del progreso, ¿no? Y aparece después el colono, alma del progreso. Y abajo aparece mujer de peón. Que se ocupa de los quehaceres domésticos. Y las mujeres, la mujer de peón, aparece con la mirada perdida, no mirando a la cámara. Y al lado aparece peón típico que toma mate. Entonces quería mostrarles eso, pero tampoco quería que sea muy largo. Entonces todas esas cuestiones yo las voy abordando, que por ahí por el tiempo ahora no las pude abordar, pero también quería traer, me parecía que era muy didáctico también para mostrar cómo se va construyendo, ¿no? Era mujer de colono, él era el colono, abajo era mujer de peón, él era el peón. Ella se ocupaba solo de los quehaceres domésticos, no sabemos. Él tomaba mate, cuando en realidad se ve en el rostro una corporalidad ahí como si recién volviera a trabajar, ¿no es cierto? Entonces todas esas construcciones donde hay una subordinación de clase, pero también de género, ¿no? Entre mujer de colono y colono, mujer de peón y peón, ¿no? Y después entre las clases, porque los tareferos, las tareferas, los tareferos, perdón, y los mensú han sido masculinidades subordinadas, ¿no? Históricamente, por lo menos en lo que puedo reconstruir, no han tenido esa figura de varones proveedores, ¿no? Por un lado, a mí también me parecía muy interesante los análisis de Angela Davis, cuando analiza a los esclavos, que dicen que la masculinidad de esos esclavos no cumplían con el rol de proveedor, tenían que hacer trabajo de cocina, trabajo de costura, entonces no era una masculinidad hegemónica, ¿no? No había nada que en relaciones de género pueda tener mayor jerarquía que las mujeres, ¿no? En este caso, yo creo que sí las hay, pero hay una subordinación, una masculinidad subordinada en relación a esa figura de los colonos, que tenían el capital racial, que tenían el capital económico, que, bueno, que tenían un montón de cuestiones y hay una diferencia, ¿no? Entre eso. Hay un trabajo de Carla Traglia. Sí. También. Habla también de cómo disminuye la presencia de mujeres en la tarefa a partir de la asignación universal por hijo, que exige que la asignación se le paga a la mujer, pero en la medida que el chico vaya a la escuela, tenga control de salud, etc. Hay un trabajo sobre eso. Bueno,
comenta Sara Bitterman otra vez porque es una política pública pensada con un sesgo maternalista. Porque son las mujeres las que tienen que llevar a los controles, son las mujeres las que tienen que garantizar la vacunación, el cuidado de los niños, la alimentación, la educación. Entonces, es una política pública, otra vez con un sesgo maternalista, que por lo general caracteriza las políticas públicas en Argentina, ¿no? Entonces, también toma el trabajo de Carlos, pero por lo general las políticas públicas tienen este sesgo maternalista. Entonces, las mujeres también, por eso es una interpretación activa que no pueden cosechar, tienen que hacerse cargo de los niños y las niñas. Incluso muchos plantean que tenemos que quedarnos en casa haciendo de madres, no podemos trabajar. Es más complejo, no quiero decir cosas por ahí que no la pueda pensar bien hasta ahora, pero sí, es una política pública a ser maternalista. Te comentaba, no quería un comentario nomás, el sindicato de tareferos de Monte Carlo. La secretaria es Sonia Lemos, una mujer, así que en algunos casos se avanza por sobre los lugares establecidos. Fíjate que difícil ha sido, a ver, todos valoramos la asignación universal por hijo, ¿no? Como una instancia de protección hacia los chicos, una revalorización del cuidado. Pero a la vez, que poco hemos trabajado en el sentido de que no es solo la madre la que podría ejercer ese rol, y a la vez, cómo esa función puede ser revolucionaria y no necesariamente reproductivista de un sistema jerárquico de género, ¿no? Digo esto en función de nuestros compromisos intelectuales y de militancia con respecto a lo poco que desarmamos el sentido de la asignación universal, ¿no? Porque ellas terminan viéndolo como una desgracia, no pueden ir a hacer la tarifa, tienen que cuidar a esos niños, encima le pagan los mangos. Entonces, más allá de que el valor no compensa el trabajo que implica, está esto de no haberlo podido nosotros desde otro lugar trabajar la importancia que tiene que el Estado otorgue ese aporte a la familia, que no es exclusivo para las mujeres o que podría ser de uno o de otro. La mayoría de los varones que han cobrado la asignación no la destinaron a los niños, por eso creo que siguen siendo ellas la salvaguarda, ¿no? Quería hacer un comentario así un poco, que una de las cosas que también se está viendo es que, porque las familias siguen trabajando, ¿no? Siguen trabajando, eso de que no trabajan, que buscan el plan, es algo que no es verídico, ¿no? Entonces, una de las cosas también que estamos viendo, yo no tengo las estadísticas, pero que sí lo veo en campo, es que si, por más que tengan una pareja estable, la anotan al niño o a la niña solamente con el apellido de la madre, para que el padre pueda trabajar y cobrar a la vez la asignación universal por hijo o hija, ¿no? Entonces el padre va, trabaja en la tarifa y no se interrumpe y siguen cobrando. Entonces también está sucediendo eso, que los niños y las niñas son solamente registrados con el apellido materno. No porque no exista esta figura del padre, sino que es una estrategia para poder cobrar la asignación universal por hijo y que la figura masculina pueda tener el trabajo registrado, bueno, en la zafra o con otro tipo de producciones, ¿no? Tendremos que ver el efecto simbólico de esas nominaciones. Sí, no es algo que lo esté trabajando, pero solamente quería comentarles y que está ocurriendo, sí, que es una estrategia. Bueno, cerramos. Muchísimas gracias a todos.